vaya preparando su Biblia. Y vamos a entrar al tema de hoy, al cual he titulado De muerte a vida. De muerte a vida. Y es lo que vamos a ver, lo que dice la palabra de Dios. No sé si sepa que esta fecha del 2 de noviembre, del Día de Muertos, no comenzó hace algunos años. Comenzó desde la era prehispánica, desde la cultura de los mexicas, los totonecas y los indígenas que habitaban toda esta parte de Latinoamérica. Cuando los españoles fueron conquistados y conquistaron toda esta parte de Latinoamérica, se fusionaron las creencias. Es decir, todos los que habitaban en esta parte de México, Latinoamérica, Suramérica, ellos tenían la tradición de celebrar a los difuntos. Hacían rituales, hacían ofrendas en los altares, pero con la conquista de los españoles esto se fusionó. Es decir, los españoles impusieron su régimen católico, impusieron un calendario católico. Y porque estos rituales se hacían hace más de 3,000 años, en los meses de septiembre, de octubre, pero cuando llegan los españoles, imponen el catolicismo, lo único que hacen al fusionarse es adaptar la fecha ahora al 2 de noviembre. Así es que esto no es algo nuevo, no es algo que se celebra hace unos años atrás, sino que esto ya tiene un trasfondo de mucho tiempo atrás. Pero la Biblia también habla acerca de lo que es la muerte, y no nomás la muerte física, sino la muerte espiritual. Y hoy nos recuerda que hemos sido trasladados de muerte a vida. Pero también la palabra de Dios hoy nos recuerda que el significado de nosotros ir al altar a llevar ofrendas a los que ya han partido de este mundo, pudiera parecer como Halloween, que no tiene mucho de malo o puede serse de una manera inocente, pero la Biblia nos dice un significado cuando nosotros vamos y visitamos el panteón, porque la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros partimos de este mundo, nada más quedan los restos, quedan los huesos o quedan las cenizas, pero realmente el alma de las personas no queda ahí. El alma de las personas, dice la Biblia, que pasa a la presencia del Señor o pasa al seno de Abraham a un descanso, pero otros pasan a un lugar del tormento. Y eso lo vemos en la parábola de Lázaro y el rico. Mientras Lázaro, quien vivió toda su vida mendigando, pasa a la presencia de Dios, al seno de Abraham, en un tiempo de descanso, mientras que el rico estaba en un lugar de tormento. Entonces eso nos dice que cuando nosotros visitamos una tumba, visitamos un altar, debemos de tener entendimiento qué estamos haciendo, qué estamos ofrendando. O sea, eso es, para el creyente y el que está en luz, es algo peligroso si no lo entendemos. Pero quiero que sea la palabra de Dios que nos dirija, y quiero pedirle que vaya a Colosenses en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Dice la palabra de Dios: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy tú nos recuerdas que ya no vivimos más en oscuridad. Hoy tú nos recuerdas que vivimos en luz, que tenemos vida eterna, Señor. Y que el día que nos toque partir de este mundo, Señor, sabemos que estaremos en tu presencia, en un lugar de descanso. Pero también, Señor, este mensaje es compartido y predicado para los que aún no están seguros y seguras de su salvación, que aún viven en tinieblas, como dice el texto, en muerte espiritual. Así que oramos, Señor, para que este mensaje llegue a los corazones, y si alguien no está seguro o segura de su salvación, que hoy, conforme a tu voluntad, Espíritu Santo, tú les hagas nacer de nuevo y puedas hacer esto que nadie puede hacer, trasladarnos de muerte a vida.
En el nombre de Jesús, amén. Titulamos este mensaje de muerte a vida. Y nuestro texto que está en Colosenses 1:13, ya lo hemos visto. Hay una liberación por parte del Espíritu Santo, el cual nos está trasladando de muerte a vida. Entonces, nuestro primer punto, la santidad comienza con la salvación. Inmediatamente nosotros somos tomados de las tinieblas y el Espíritu Santo nos agarra y nos lleva a la luz, a la vida eterna. Comienza un orden de salvación. Y según Efesios capítulo 1 en adelante, empezamos a ver ahora nuestro nuevo ADN, nuestra nueva identidad, porque nuestra identidad estaba muerta en delitos y pecados, estaba separada para siempre del Señor. Caminábamos como muertos vivientes, físicamente vivos, pero espiritualmente completamente muertos, sin oportunidad alguna de salvación. Pero pasa que entonces el Espíritu Santo nos traslada, hay un traslado, y nos lleva a la luz. Recibimos salvación, recibimos redención, nos regenera completamente, nuevas criaturas, una naturaleza completamente nueva, un pensamiento nuevo, un nuevo ADN, una nueva características. Y ahí las encontramos en Efesios capítulo 1. Somos perdonados, somos justificados, somos redimidos. Cada una de esas características tiene un valor muy profundo. Por ejemplo, la justificación. La justificación se refiere a ser declarado justos cuando somos culpables. Y lo vemos en una corte cuando el juez está dictando sentencia hacia el culpable. De manera que nosotros somos culpables por haber quebrantado la ley de Dios, los mandamientos. Pero cuando nosotros creemos en el Hijo, en su muerte, en su sepultura y su resurrección, somos justificados. Somos declarados justos delante de un Dios perfecto y santo. Pero ¿sabe qué me sorprende más de eso? De lo que es la justificación. Que somos declarados justos cuando seguimos todavía pecando. Eso es extraordinario, porque realmente no mereciéramos ser perdonados. Si nos vamos a lo que es justicia divina, ¿cómo es posible que seamos perdonados y sigamos fallando? Porque creo que fallamos, ¿cierto? ¿O hay alguien aquí que sea perfecto? Yo fallo, yo le fallo a Dios todos los días. A veces no amanezco con fe o no amanezco con ganas de buscar de Dios, seamos sinceros. Estamos batallamos con la carne, batallamos con el estrés, batallamos con el cansancio, batallamos con las enfermedades, batallamos con lo que no entendemos. Con muchas cosas estamos batallando. Y eso nos limita nuestra fe y nuestra devoción al Señor. Entonces, esto me impresiona mucho de un Dios que es justo y santo, que nos ha declarado justos aun cuando seguimos nosotros fallándole al Señor. Pero si no fuera por esta justificación, no tendríamos oportunidad alguna de conocer de Dios. De nada servirían las oraciones, de nada serviría el ayuno, de nada serviría leer esta palabra, de nada serviría que yo estuviera parado aquí frente a ustedes, de nada serviría que viniéramos a cantar y a levantar nuestras manos, de nada serviría si no fuera porque somos justificados, aun cuando seguimos fallando. Eso es algo extraordinario. Tiene que haber un Dios amoroso, tiene que haber un Dios misericordioso, tiene que haber un Dios lleno de gracia. Y eso es lo que hemos alcanzado precisamente. Hemos alcanzado gracia, hemos alcanzado misericordia, hemos alcanzado su amor. Su amor es el que nos abraza, es el que nos perdona, es el que nos da nuevas oportunidades, es el que a nosotros al confesarnos nos limpia y nos lava de nuestros pecados y nos hace como la nieve. ¿Han tomado la nieve en sus manos? Cuando van a la nieve y toman la nieve en sus manos, es blanca, pura, sin mancha. Así nos hace el Señor cuando venimos a confesión. Por eso nos ha dejado en su palabra cómo debemos de conducirnos. Ahora, inmediatamente somos salvos, inmediatamente somos justificados. Comienza la santidad. Comienza una santidad.
A veces nos enfocamos tanto en la salvación. Sí, la salvación es importante, pero la salvación ocurre en un momento y ya. O sea, el traslado del Espíritu Santo, o sea, te toma y te lleva a la luz para que tengas comunión con el Padre, para que ores al Señor Jesús. Pero ya, o sea, es la salvación y ya. Lo más importante después de la salvación es la santidad. Eso es lo más importante después de la salvación, la santidad. Lo que quiero decir con este ejemplo es que no nos perdamos tanto en la salvación. Sí hay que estar seguros y seguras de su salvación. Pero una vez que tú estás seguro y segura de tu salvación, ya no pierdas mucho tiempo en eso, sino que ahora invierte todo tu ser y toda tu energía en la santidad. Eso es vital. Eso, la salvación no se pierde, hermanos. No le podemos decir al Espíritu Santo que eso que hizo del trasladarnos no sirvió para nada. No ofendamos, no blasfememos al Espíritu Santo. A lo mejor alguien pudo haber simpatizado que fue trasladado, pero si en verdad hemos sido tomados y hemos sido trasladados, la salvación no se pierde. Entonces nomás agradece por tu salvación, pero inmediatamente brinca la santidad. Eso es lo más importante ahorita. El orden de la salvación comienza así. Dios puso sus ojos en ti y le plació moler a su hijo y permitió que lo masacraran, permitió que le escupieran, que le quitaran sus ropas, que se burlaran de él. Imagínense si los demonios decían el Hijo del Altísimo y temblaban ante su santidad. Y Dios permitió que su hijo lo humillaran, le escupieran. Por amor a ti, para darte salvación. Te escogió, le plació salvarte. Inmediatamente te declaró justo. Pero ahora te dice, quiero apartarte para mí. Eso es santidad. O eso es la santificación. Apartado del mundo para Dios. Y así se presenta Pablo en casi todas sus cartas del Nuevo Testamento. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, apartado para el Evangelio. Eso es santidad. Eso es lo que significa santificación. Apartar algo para purificarlo. Y ahí es donde nos encontramos, hermanos. Exactamente en ese punto nos encontramos, porque lo que viene después es la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Cuando nuestros cuerpos ya no van a enfermar, cuando nuestros cuerpos ya van a ser perfectos, ya no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte y vamos a estar en la presencia de Jesús. Esa es la glorificación, lo que viene el día de mañana. Pero nuestra santificación ahorita nos va preparando para esa glorificación. Por eso cuando estamos seguros de nuestra salvación y estamos caminando y creciendo en la santidad, podemos estar seguros que el día de mañana tu cuerpo ya será glorificado. Ya no hay enfermedad. Y el que no pueda brincar y saltar, saltará en el día postrero. En el día postrero podrá saltar, brincar, el cojo andará, el ciego mirará, el sordo escuchará, el sordomudo hablará. Eso ya es una promesa y eso ya es un hecho cuando venga la glorificación. Pero ahorita estamos en la santificación. Y hay 3 tipos de santificación: la posicional, la progresiva y la santificación final. La santificación posicional es la que nos hace ya tener nuestra relación con Dios. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra, Él será fiel para terminarla. Él ya comenzó. Tenemos una santificación posicional. Si no tuviéramos esta santificación posicional, todavía estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Todavía estuviéramos caminando en muerte y en oscuridad, pero el Señor ya nos sacó de ahí y nos puso en la luz y nos dio salvación y ahora nos apartó, nos agarró, nos apartó, nos agarró, nos apartó para purificarnos y para limpiarnos. Apartados. Santificación posicional, ya es un hecho. Por eso en las cartas paulatinas y en las cartas del Nuevo Testamento se hace mucha referencia hacia los santos de la iglesia y más cuando se escribe hacia el destinatario de las cartas y de las epístolas. Vemos mucho la palabra santos.
Y esa palabra santo la vamos a mirar con minúscula. Es un referente a la iglesia que ha sido redimida y que está siendo santificada. Así se nos llama a los santos de la iglesia, a los santos de Éfesos, a los santos de los tesalonicenses, a los santos de aquí de Pipsi. ¿Por qué? Porque Dios nos ha tomado, nos ha apartado para purificarnos. Número 2, santificación progresiva. Como dice la misma palabra, va paso a paso. Es un paso a la vez, es un escalón a la vez, progresiva. Y eso es donde nos tenemos que ocupar todos los días, cómo estoy creciendo en mi santificación. Ahora, cuando hablamos de apartado es una entrega total, no es una entrega parcial. Cuando no entregamos nuestra mente parcial, de una manera completa y lo hacemos parcial, cuando nos involucramos en las cosas del mundo, por más inofensivas que seamos, no estamos avanzando en nuestra santificación progresiva. Ya tenemos una posicional, pero no tenemos una progresiva. Y la palabra de Dios es muy clara. Cuando nosotros nos resistimos a la santificación progresiva, estamos rechazando a Dios. Y ahorita lo vamos a ver en uno de los textos. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Obedecer y entender que estamos apartados para purificación y que Dios está tratando de lavarnos y vernos como la nieve blanca. Santificación progresiva. Y la última, la santificación final. Porque no vamos a poder llegar a nuestro destino, a la morada que Jesús fue a preparar. No vamos a poder llegar hablando mal del hermano, hablando mal de la hermana. No vamos a poder llegar con cosas que tenemos todavía en el corazón y que no queremos soltar. O que no perdonamos a un familiar, o que no perdonamos a mi compañero de trabajo. Allá no vamos a llegar así, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que Jesús viene por una iglesia santa. Y luego dice ser santos porque yo soy santo. Así que vaya pensando cómo le va a hacer, porque no va a llegar a la morada que Jesús está preparando con esos sentimientos y esos pensamientos que tenemos que debemos de mejorar. Por eso es la importancia de enfocarnos en nuestra santidad progresiva y pedirle ayuda al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te capacita, es lo que dice Romanos capítulo 8 cuando lo leemos. El Espíritu Santo te capacita para que puedas pedir perdón. El Espíritu Santo te capacita para que no seas esclavo. No deberías de ser esclavo del pecado, pero si fallas y la riegas, el Espíritu Santo te está capacitando para que tú seas fuerte y no caigas en el pecado. El Espíritu Santo te está preparando y te está capacitando para que tus palabras sean palabras de vida y no de muerte. Como dijo Jesús en los evangelios, habrán escuchado en el Antiguo Testamento que todo aquel que mate ha quebrantado la ley de Dios, pero ahora yo les digo, y así la puso más difícil el Señor Jesús, ahora yo les digo que todo aquel que maldice a su hermano, todo aquel que grite palabrerías a su prójimo, todo aquel que de su boca salgan groserías, ya están matando, ya están quebrantando la ley de Dios. Ven, hay mucho en el cual tenemos que trabajar, recordando que a la morada de Jesús no vamos a entrar así, con esos pensamientos, con la música que escuchamos. Y yo sé que no hay un versículo en la Biblia que diga que a lo mejor escuchar cierta música sea pecado o que tomar una cerveza es pecado. No lo dice el texto. Pero lo que sí dice es que busque las cosas que te edifican. Y si hay algo que no te edifique, que no lo hagas. Y si hay algo que haga caer a tu hermano, que no lo hagas. Y si hay algo que dé mal testimonio, no lo hagas. De manera que no necesitamos tener un texto que especifique que no puedes tomar un trago, que no puedes escuchar cierta música. Pero por sentido común debemos de ser conscientes que eso no nos santifica. Si hablamos de ser apartados y que un Dios santo nos está amoldeando a su manera, a la manera del Hijo, porque eso es lo que dice Pablo, que nos ha apartado para conformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, debemos de avanzar. Ahora, es progresiva. No sea
extremista, sea progresivo para que tenga más efecto, para que tenga más éxito. Sea progresivo. Ya tienes que trabajar en tu oración. Tienes que trabajar en tu devoción. Escucha a Dios, escucha al Espíritu Santo en su palabra. Yo estoy 100% seguro que cuando algo estás haciendo y no está correcto, yo estoy seguro que el Espíritu Santo te está diciendo. Te lo está diciendo porque vive ahí. La santidad del Dios Todopoderoso vive ahí contigo y te hace ponerte incómodo o incómoda. Es imposible que tú hagas algo que no está correcto y no sientas nada. Es imposible si has sido trasladado de la muerte a la vida. Si no has sido trasladado de la muerte a la vida, entonces tú no tienes todavía una conciencia en la cual te indique o te regule lo que haces bien y lo que haces mal. Pero aún así, estando en la muerte y en la oscuridad, la conciencia te dice cuando estás mal. Lo que pasa es que como no tienes el Espíritu Santo, entonces no tienes la capacidad de vencer la tentación. No tienes la capacidad de vencer al pecado cuando estás en el lado de la muerte espiritual. No tienes la capacidad. Ni siquiera teníamos la capacidad de tener fe para invocar el nombre de Jesús y ser salvos. Mucho menos teníamos la capacidad de vencer al pecado. Pero ahora que estamos en la luz, que hemos sido trasladados, entonces el Espíritu Santo te da la capacidad de hacerlo. Pero es nuestra responsabilidad obedecer. Quiero ir a los textos. Mira, nuestro segundo punto es la santidad se expresa con la conducta. ¿Cómo sabemos que vamos de una manera progresiva? Por nuestra conducta. Y yo dije la semana pasada, si quieres conocer más a un hermano o a una hermana, platique con sus hijos, platique con los esposos y las esposas. Si quieres conocer más al hermano o a la hermana, si me quieren conocer a mí, platiquen con mi hijo, platiquen con mi hija, platiquen con mi esposa, observen cómo los trato. Y ahí pueden darse una idea a través de mi conducta, cómo voy con mi santidad. Dice su palabra, por sus frutos los conoceréis. Ahora, les recuerdo, hermanos, no somos perfectos. Vamos de una manera progresiva. No miren mi perfección tampoco. Soy humano igual que ustedes, fallo. Pero le pido perdón al Señor. Reconozco al Señor mis debilidades. Reconozco de dónde yo le fallo. Tengo la humildad de reconocer cuando me equivoco. Y de eso se trata. Progresiva, santificación progresiva. Pero quiero que vayamos a los textos para que sean los textos los que hablen y confirmen todo lo ya mencionado. Vamos a Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 4 al 7. Y quiero que lo vean en su Biblia. 4 al 7, primera de Tesalonicenses. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, que era lo que mencionaba hace unos minutos atrás. Si nosotros nos resistimos a la santidad, si nosotros seguimos alimentando nuestra alma y nuestro espíritu con cosas que a lo mejor dejamos de hacer en el pasado, hermanos. No sé de dónde Dios lo sacó usted. No sé si lo sacó del vicio, no sé si lo sacó de la música, no sé si lo sacó de las tranzas, de las trácalas. No sé de dónde lo sacó el Señor. Pero ahora que somos apartados y nos tomó y Él nos está santificando, el resistir a su santificación es rechazar y desechar a Dios. Es lo que dice Tesalonicenses capítulo 4 y 8. El que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, y que también nos dio a su Espíritu Santo. Eso es algo grave. Es algo grave rechazar lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque vive dentro de nosotros. Imagínense su santidad. Imagínense la santidad. Mira, Dios es tan santo que ni siquiera lo podemos ver. Lo vamos a ver en el día postrero, cuando nuestros cuerpos sean glorificados y ya estemos santificados. Por eso insisto, hay que echarle ganas porque así como no vamos a llegar allá. Hay que echarle más ganas en nuestra santificación. Pero Dios es tan santo que ni siquiera lo podemos ver. El día que lo veamos es porque ya vamos a estar listos. Por eso hay que apurarle, hay que hacer caso a lo que dice Dios en su palabra.
y no perder nuestro tiempo en cosas que no nos edifican. Dice el versículo 9, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Como les mencioné, cuando estamos de este lado en la muerte, no tenemos la capacidad de amar a nuestro hermano. Pero cuando hemos sido trasladados a la luz y a la vida eterna, el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de amarnos los unos a los otros. Por lo tanto, si tú sales exitoso en alguna situación en donde se vio evidentemente que amaste a tu hermano, porque le llevaste comida, porque fuiste a orar por él, porque lo ayudaste en su situación, no te vanaglories, porque esa gloria no es tuya. Como lo vimos la semana pasada. Solideo gloria, solo a Dios es la gloria. Por lo tanto, si hay algo bueno en nosotros dentro de lo imposible, es porque el Espíritu Santo te capacitó y lo hizo, no por nuestros méritos. Si en esta semana, ahí en tu trabajo, tuviste misericordia o gracia por una persona que estaba pasando un mal momento y fuiste y lo atendiste y se miró bien, ¿verdad?, el escenario, y todos te miraron como que raro. Pero es a Dios la gloria porque el Espíritu Santo te ayudó y te capacitó. Ahí también tenemos que tener cuidado nosotros en no vanagloriarnos. Los hermanos de misericordia salieron a dar comida, ritos, salieron a bendecir a la gente, pero es porque el Espíritu Santo los capacitó. Y segundo, lleva una porción de responsabilidad de nosotros al obedecer. De manera que todas las cosas buenas que hagamos es porque Dios lo hizo, pero también porque obedecimos. Porque también pudo haber dicho nuestro hermano, pues no voy, tengo que trabajar, estoy cansado, mejor atiendo esta situación, atiendo la otra. Y esa gracia y misericordia no se hubiera extendido ahí en el centro con los más necesitados. Vean esto, es porque Dios lo hace y porque nosotros obedecemos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De Dios o de nosotros? Es de ambos. Porque si nosotros nos negamos, estamos rechazando a Dios. Pero si nosotros logramos hacer algo tan importante y a veces fuera de lo normal, como perdonar a alguien cuando nosotros no tuvimos la culpa, o mostrarle el amor a un desconocido, estando en este lado muertos espiritualmente, es difícil mostrar algo como el perdón, por ejemplo. Pero cuando estamos de este lado sí nos capacita y nos ayuda el Espíritu Santo. Pero también es obediencia. Creo que el texto está muy claro en cuanto a nuestra responsabilidad y en cuanto a nuestra obediencia. Y a que Dios lo hace todo posible. Si hacemos algo bien, si cuando servimos lo hacemos bien, si cuando tenemos el corazón de dar, es gracias a Dios. Si hay algún talento, algún don, es gracias a Dios. Si en tu trabajo te dieron el like, si tus vecinos te vieron bien, es gracias a Dios y a tu obediencia. Y nuestro último punto, estamos hablando de la santidad, es producido por la palabra. Por esta palabra es producida nuestra santidad. Vean el texto que está en pantalla, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. Cual sea que sea tu necesidad, es aquí, hermanos, a donde tenemos que acudir. Cómo educar a nuestros hijos, cómo dar un buen consejo a nuestros jóvenes, cómo ayudar a sus esposos, cómo yo puedo ayudar a mi esposa, cómo puedo orar por mis familiares. Todo está aquí. Y si necesitas ayuda para buscarla, para eso el Señor, el Espíritu Santo ha dado dones a la iglesia, dones de enseñanza, dones de profecía, dones de predicación, el don del pastoreo, para que te ayudemos a descubrir juntos qué necesitas, hermano. Hermana, ¿qué necesitas? Porque aquí está en la Biblia. Pero también nosotros te podemos instruir, te podemos guiar. Porque es común que los hermanos entiendan, ok, ya sé que aquí encuentro todo. Pero cuando tú vienes aquí a la palabra, pues no lo encuentras, no sabes cómo. Está bien, es normal. Estamos hablando de un Dios todopoderoso que inspiró su palabra. Pero para eso nos ha dado dones.
para ayudarte a cómo ir a la palabra y ayudarte a que tú encuentres lo que necesitas. Todo está aquí, hermanos. Hay historia, hay literatura, hay poesía, hay profecía, hay escatología. Todo está aquí. ¿Quieres saber qué va a pasar mañana? Aquí está. Aquí está todo lo que nosotros podemos necesitar, todo. Hasta si vas si quieres decir palabras a tu mujer, está Cantar de los Cantares y está bien claro de cómo nosotros podemos, a través de la palabra de Dios, escribirle palabras bonitas, conquistarlas, porque creo que las mujeres necesitan también buenas palabras. Amén. Amén. Sí, los hombres somos muy rudos en la manera de hablar y a veces las hermanas necesitan escuchar algo bonito, y ni modo que si estás en plan de conquista, si estás en tu aniversario, estás en tu luna de miel, no le vas a decir a la hermana cuán grande es Dios. Sí, ve a Cantar de los Cantares, ve a Cantar de los Cantares y vas a encontrar muchas frases que le puedes decir a sus cónyuges. Eclesiastés está llena de consejos y de sabiduría para los jóvenes. La música, los himnos, los salmos, aquí está todo, hermano. Y nosotros, junto con los líderes, los que tienen los dones de enseñar, queremos ayudarte a cómo ir y sacar de aquí todo lo que tú necesitas. ¿Sí? Es así de práctica la palabra de Dios. Santificación. Termino con este ejemplo y me llamó mucho la atención porque es un animalito blanco que se llama el armiño. Y el armiño es un animal, así como lo ven, blanco, blanco como la nieve, que mantiene su pelaje blanco precisamente para sobrevivir. Y lo que este animalito prefiere morir en vez de ensuciarse. Hay una leyenda, yo sé que las leyendas son mitos, pero hay una leyenda que el animalito prefiere morirse antes de ensuciarse y que su color se puede camuflajear en la nieve y se ve tan blanco como la nieve que es imposible para los cazadores encontrarlo. Entonces ellos, si se llegan a ensuciar, prefieren exponer su vida y morirse a ensuciarse y manchar su pelaje. Y eso es algo que me llama mucho la atención porque, hermanos, es un animalito. Es un animalito que entiende que no puede ensuciarse. Ahora, nosotros que tenemos la palabra de Dios y que somos apartados para que Él nos limpie y nos purifique, que lo que dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de todas nuestras maldades. Y cuando nos lava y nos deja como la nieve, blancos, puros y sin mancha. Entonces no es posible que un animalito pueda entender lo que es no mancharse y nosotros como hijos de Dios resistamos. Porque eso es lo que sucede, resistimos. Le resistimos al Señor. Ya sabemos que eso que tenemos que decir no hay que decir, pero lo decimos. Ya sabemos que eso que tenemos que mirar no lo miramos, pero lo miramos. Eso que tenemos que escuchar, ya sabemos que no debemos de escucharlo y lo escuchamos, pero es que nos encanta el chisme y nos encanta saber qué le pasó al hermano. Espero que este ejemplo les recuerde de la importancia de no mancharnos, de no mancharnos.